La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Todo Israel que existe en aquel día será salvo al terminar la gran tribulación y entrará en el milenio para dirigir a las naciones, según Pablo nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 26. Ahora el profeta Isaías en capítulo 49, versículo 6 dijo: Te haré luz, hablando de los judíos, te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Una vez atado el diablo, el antisemitismo desaparecerá totalmente y el judío será honrado. Zacarías dijo en capítulo 8, versículo 23, en aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán al vestido de un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Durante la terrible persecución de los judíos en el reino de Anticristo, los gentiles cuidarán a sus hijos. Algo muy similar a lo que pasó con los niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los no judíos se compadecían de ellos, les escondían y los cuidaban. En Isaías 49, en 3 versículos, versículo 21, 22 y 25, dice así: Yo había sido privada de mis hijos, y era estéril, hablando los judíos, era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? Porque ven que traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas en hombros serán llevadas, y salvaré a tus hijos, dice el Señor.
como en el libro de Génesis, será restaurada la larga vida. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años. Dice en Isaías 65, versículo 20. No escucho mucha predicación sobre el milenio en nuestros tiempos, lo que me hace pensar que los cristianos han perdido su sentido de anticipación para el regreso de Cristo y su reinado sobre la tierra. Recuerdo himnos de mi juventud en los que se expresaba el gozo de su reino. Espero haber podido dar la suficiente evidencia de la gloria del milenio en lo que he dicho en estos días, una bíblica descripción, como para que empiece a arder una chispa en el corazón de los cristianos. Ahora vamos a leer versículos 7 hasta 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron arrojados al lago de fuego. Este es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. La historia del reinado de Cristo es muy grande. Y en el programa pasado solamente vimos unos detalles, algunos escritos en los profetas del Antiguo Testamento. Añadimos la enseñanza del Nuevo Testamento y al final la clara doctrina de Apocalipsis capítulo 20. Versículos 1 hasta 6. Quiero explicar también, para que quede muy claro, lo que el apóstol Pablo enseña sobre la salvación de Israel en Romanos capítulo 11, especialmente el versículo 26. Él promete que todo Israel será salvo. Esto no quiere decir que el Israel de toda la historia será salvo. No puede ser, porque la salvación es solamente por los que han creído el Evangelio. El Evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento. Así que judíos creyentes fueron salvos en aquel tiempo
junto con los judíos salvados en el Nuevo Testamento. Pero la nación en general rechazó a su Mesías y así fue condenada. Además, leemos en el libro de Zacarías que 2/3 partes de Israel será aniquilada durante la gran tribulación y la tercera parte será purificada. Toda esta nación es la que será salvo, porque reconocerán a Jesús de Nazaret como su Mesías al final. Pero será salvo cuando Cristo viene la segunda vez al mundo y formará ellos una nación cristiana que rodeará el trono de Cristo cuando Él reina sobre el templo en Jerusalén por 1000 años. Ya hemos estudiado cómo todas las naciones vendrán a los judíos en el milenio para recibir instrucción. Acabo de leer versículos 7 hasta 15 de Apocalipsis 20, de que Satanás será soltado de su prisión después del milenio y engañará a las naciones otra vez. Vamos a principiar el programa de hoy hablando de este asunto y cómo el enemigo fue destruido. Entonces leímos del juicio del gran trono blanco y que todos los condenados serán resucitados para ser juzgados en el juicio final y la sentencia será anunciada contra de ellos. Todo el programa de hoy involucrará el asunto. Es algo que tenemos que saber. Por eso Dios lo ha ordenado que fuera escrito aquí en capítulo 20. Pero después veremos la promesa eterna de Dios para los salvados. Para mí la historia de un pueblo engañado después del milenio es la evidencia más grande en toda la Escritura de la profundidad de la depravación humana, lo cual justifica grandemente la creación del infierno y el lago de fuego. David vio su pecado como cada pecador necesita ver el suyo. En Salmo 51 encontramos al rey orando, en versículos 3 hasta 5, hablando con Dios. Y dijo, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Vamos a repasar algo que escribí sobre el capítulo 16. ¿Cuán duro es el corazón humano? ¿Podemos comprenderlo? Desde el tiempo en el que Adán y Eva cayeron frente a la tentación de la serpiente, nos hemos dado cuenta de su maldad. Jeremías lo expresó muy bien. Más engañoso, dijo él, que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Puedes buscarlo en Jeremías 17, versículo 9. En la segunda generación, desde la creación, leemos que Caín mató a su hermano Abel. Entonces Faraón esclavizó a una nación entera, mandando que todos sus hijos varones fuesen ahogados en el Nilo, el río, y vez tras vez endureció su corazón contra los juicios de Dios.
requeriría escribir un libro para poder dar las muchas evidencias que comprueban la dura naturaleza del hombre, como se expresa en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Dios, en amor, envió a su unigénito y amado Hijo al mundo, con el propósito específico de salvar a la humanidad de su pecado. Fue rechazado y maltratado por su propia gente. En el nombre de aquel que ellos presumían que era su Dios, le condenaron a muerte y le entregaron a los romanos para que le crucificaran. Una vez más, para ahorrar tiempo y espacio, no podré dar más detalles. Durante 2000 años, los millones y después billones, la población del mundo ha rechazado la oferta del Evangelio, mientras al mismo tiempo han aprobado y consentido al aborto y los sucios y perversos derechos de la gente perversa sexualmente. Han perseguido y encarcelado a misioneros y predicadores, algunos hasta el punto de haber tenido que dar sus vidas. Pablo nos enseñó, utilizando las palabras del salmista, a formar la doctrina cristiana en Romanos 3, 10 hasta 12. Y estaba citando el Antiguo Testamento, Salmo 14, versículos 2 y 3. También Salmo 140, versículo 3 y capítulo 10, versículo 3. Al decir y al citar, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El libro de Apocalipsis ahora nos muestra la profundidad de la dureza humana bajo la extrema presión de la gran tribulación. Vemos al hombre siendo leal al archienemigo de Dios, aceptando la marca que demuestra su devoción al dictador poseído por Satanás. Comento de la cuarta copa, por la cual no se arrepintieron para darle gloria a Dios, sino que blasfemaron su nombre. Otra vez, al derramar la quinta copa, ellos, dice, blasfemaron contra el Dios del cielo y no se arrepintieron de sus obras. Después del derramamiento de la séptima copa, dice que los hombres blasfemaron contra Dios. En el capítulo 18 les observamos llorando y lamentándose por ver la caída de la prostituta, homicida y blasfema Babilonia. Pero no hemos visto todavía lo peor. Después del reinado literal de 1000 años de Cristo sobre la tierra, que era un reino de paz y justicia, que afectará incluso al hombre animal. Pero el diablo será entonces soltado de su prisión. Después de haber estado atado en el abismo durante el milenio, cuando sea soltado, ¿qué va a pasar con la población? La población que había experimentado el milenio, el reinado de Cristo, ¿qué hace? La población del mundo abandonará el reinado de Cristo para seguir a Satanás. Y en Apocalipsis 28 dice, el número de ellas es como la arena del mar.
¿Puedes ahora entender por qué Dios creó el infierno? ¿Qué más puede hacer con las almas inmortales que rehúsan aceptar su benigno reinado y su eterna salvación? Estas cosas escribí en tiempo pasado, cuando estuve comentando sobre el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Ahora seguiré con el estudio de hoy. El mismo diablo estará al frente de este último ejército y lo conducirá contra Jerusalén, donde Cristo estará en el trono, rodeado de sus santos. El enemigo no podrá igualar ni competir con el Omnipotente. Esto sí, sabemos que será vencido. Voy a leer una vez más versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra estas naciones siguiendo a Satanás y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El fuego descenderá del cielo y el ejército se desintegrará. El diablo será arrojado al lago de fuego, donde se juntará con la bestia y el falso profeta que anteriormente fue echado en el lago de fuego. Y sin cesar, consciente y físicamente, serán atormentados por toda la eternidad. Que los hombres digan lo que quieran, que tuerzan, confabulen y perviertan la verdad, pero este es lo que tu Biblia te dice claramente en el versículo 10. Y nadie va a cambiar la verdad eterna. Mire lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora lo que veremos en los versículos siguientes es el trono del el juicio del gran trono blanco. Versículo 11 en adelante. Y leeré versículo 11 que dice Juan: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de la destrucción de este planeta y todo lo que hay en el cielo que nosotros vemos será destruido. Dice que huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, Dios ha determinado la condenación final al terminar todos los eventos que estremecerán la tierra en esta revelación. Ha ofrecido la salvación por medio del Antiguo y Nuevo Testamento, toda su palabra. Ha enviado misioneros a todos los confines del planeta durante 2000 años. Ha ordenado a 144,000 judíos. En este libro de Apocalipsis nos habla de ellos para testificar al mundo durante la gran tribulación, 7 años. Y un gran número ha creído, sin duda. Durante el milenio, multitudes nacerán de nuevo. Desde el libro de Génesis hasta terminar el milenio, el poderoso brazo de Dios se ha extendido para salvar.
segundo Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no se tarde en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, últimamente tenía que llegar el día del juicio, del gran trono blanco. Y en los últimos versículos de este capítulo, el juez justo entra, tomando el martillo de juez en sus manos. La resurrección de los condenados, de la cual hablaron ambos Daniel y Cristo mismo, toma lugar. Escucha lo que escribió Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Jesús dijo en Juan 5, 28 y 29, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y aquí, en estos versículos que estamos tratando ahora, vemos la resurrección de los condenados. Al principio del capítulo 20, dice que algunos resucitaron y reinaron con Cristo, pero los demás muertos, dice, los que no fueron salvos, no resucitaron hasta 1000 años después, hasta después del milenio, y resucitaron para la condenación y fueron juzgados desde el gran trono blanco. El cielo se oscureció, las rocas se partieron y la tierra tembló cuando el Creador inclinó su cabeza y entregó su espíritu al Padre. Ahora se sienta a presidir un juicio aterrador, y la tierra y el cielo huyen de su presencia. Los cielos no pueden contenerle y cesan de existir. Versículo 11, observa cómo Pedro describe este momento en 2 de Pedro 3, 10 hasta 13. Vamos a ir, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 hasta 13, lo leeremos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En algunos momentos, o en otro capítulo, al terminar este capítulo 20 y al empezar capítulo 21, vamos a ver estos cielos y tierra nueva. Los muertos en sus pecados y delitos, desde los príncipes hasta los más pobres, desde los más nobles
hasta el más común, estarán de pie ante ese trono. Estará presente todo el Sanedrín acompañando a Caifás, excepto Nicodemo y José de Arimatea, porque dice Jesús, lo dijo a él mismo, a Caifás, en Mateo 26:64, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Pilato habrá resucitado con sus manos manchadas de sangre. Cada emperador, desde el tiempo de la civilización de Egipto hasta el Imperio Romano, estará delante de él, junto a cada papa maligno que quemaba a los cristianos y se opuso a la reforma. Un número incontable de gente común que negaba la creación, aceptaba el aborto y honraba a los perversos sexuales, estarán allí. También los conservadores políticamente, que entendían los caminos de justicia, pero a la vez rehusaban humillarse ante la cruz, estarán allí con sus pecados todavía no redimidos. Los cuerpos ahogados y deshechos desde hace mucho en el mar, se formarán de nuevo y revivirán. Todo lo que restaba de sus cadáveres, muertos durante siglos, aunque fuesen solo polvo y gases, volverán a vivir y a respirar ante el gran trono blanco. Nada se ha perdido. Los cuerpos incinerados serán restaurados desde sus cenizas. Los sepulcros, la muerte, entregarán sus cuerpos. Y el infierno, hay que entender que el infierno es el Hades. Cuando dice la Biblia Hades, está hablando del infierno. Y no está hablando, vamos a ver la distinción aquí, no está hablando del lago de fuego. Esto no se llama el infierno, se llama el lago de fuego. El infierno es el Hades. Expliqué la vez pasada sobre la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. El infierno entregará sus almas para unirse de nuevo por un tiempo terrible y final. Repito esta parte, quizá no lo aclaré. Entregarán sus cuerpos, los sepulcros, y el infierno entregará sus almas. Se juntará en el ser completo otra vez físicamente para ser juzgado. El juicio final tiene que ocurrir porque Dios es totalmente justo. Por eso es la justicia de Dios que demanda el juicio. Nadie recibirá el castigo eterno sin que primero se presenten las evidencias irrefutables delante de la misma persona. Por eso, el libro de la vida se abrirá como evidencia de que ninguno de los nombres presentes está escrito allí. Después se presentará públicamente todo lo que los libros han documentado acerca de los hechos, pensamientos y motivaciones pecaminosos. Todo está escrito. Todo lo que es temporal y tiene que ver con la existencia terrenal, ahora llegará a su destino eterno en el lago de fuego. Incluso el infierno que existía hasta ahora será echado en el fuego eterno. Los millones sin número de los juzgados y condenados
por no tener sus nombres en el libro de la vida, serán arrojados a las llamas eternas, dice versículo 14. Bien, solamente habrá un asunto esencial en aquel día: que el nombre del individuo esté escrito en el libro de vida del Cordero. La única cosa esencial. Todo depende del Cordero inmolado. ¿Y quién es el Cordero? Es Dios el Hijo, que descendió del cielo a la tierra, Dios en carne, 100% Dios y 100% hombre. Fue ese Cordero que se sacrificó como nuestro sustituto para satisfacer la justicia de Dios y aplacar su ira contra el pecado y el pecador que lo cometió. Todo se arregló en aquella cruz. Él tomó nuestras culpas para que nosotros fuésemos proclamados no culpables. Fue abandonado por su Padre para que nosotros fuésemos hechos libres y aceptados eternamente. Ahora, la gracia y el amor fluyen como poderosos ríos, y nadie está tan sucio o culpable como para que el sacrificio de Cristo no pueda limpiarle y hacerle tan blanco como la nieve. Y Él se levantó de los muertos y vive para siempre, triunfante sobre el pecado y el sepulcro. Se sienta a la diestra del Padre ahora mismo, un sumo sacerdote inmortal, cuya intercesión para el creyente no puede fallar. Si tú tienes cualquier duda sobre tu lugar bajo el nuevo pacto, te invito, por favor, a venir a Jesús en este momento. No tardes más, ni escucha, ni espera hasta el fin del programa. Ahora mismo clama a Jesús, arrepiéntate y cree en Él. Un pecador oró así, para que vea: yo no sé venir. Vio que Jesús le estaba invitando a venir, como te está invitando ahora, amigo mío, que no ha sido perdonado. Te invita Jesús a venir. Un pecador dijo: yo no sé venir, pero si me aceptas, vengo en este momento. ¿Cómo es eso? Este es mover por la fe, sin saber cómo, sin tener un método para poder llegar, solamente por la fe. Uno clama: ay, vengo yo, vengo a tus pies, Jesús. No sé venir, pero si me aceptas, yo vengo en este momento, por la fe. Vale, así termina el capítulo 20 y ahora vamos a mejores cosas, te garantizo. Mucho mejor, porque ya vamos a hablar de la otra parte. Hemos hablado ya de la eternidad de condenación. Ahora vamos a hablar de la salvación. Pero notarás que lo último que pasó en esa época, después del milenio, después de toda la historia humana, 3 resurrecciones pasaba ya: lo de Jesús, lo del arrebatamiento de la iglesia, y después de la tribulación hubo otra resurrección. Dios obrando, el evangelio siendo predicado por todas las épocas.
Dios en su misericordia extendiendo su mano con paciencia hasta que leemos lo que pasó con la humanidad últimamente, que aceptó el enemigo de Dios como su Señor y lo siguió contra Cristo y contra la iglesia. Y pues así, últimamente, después de todo, hubo el juicio final. Dios esperando hasta lo último para condenar, siempre queriendo el arrepentimiento. Es el hombre que ha rehusado arrepentirse y rendirse. Pero ya ha pasado esto. Y entramos en la eternidad. Tenemos un pequeño retrato de cómo es la eternidad en capítulo 21 y capítulo 22. A esto vamos a entrar ahora. La Nueva Jerusalén, capítulo 21 de Apocalipsis. Ahora, amigo mío, hermano mío, hermana mía, vamos a ver la salvación que Cristo nos ha garantizado. Vamos a ver cómo será. Tenemos un poco aquí para darnos cuenta de cómo es nuestro destino, cómo es nuestra salvación, cómo y lo que es que Cristo ha preparado para nosotros. Entramos con gusto, con alegría, porque gracias a Dios al final, Dios termina la historia con un gozo que ni podemos imaginar. Siempre Dios termina bien sus historias, tiene buen fin. Y si estamos con Él, si estamos rendidos a Él, pues hombre, y hemos dejado todo en sus manos, pues Él nos llevará a lo mejor. Leeremos versículos 1 hasta 8. Y recuerda, estoy leyendo la palabra pura, la pura palabra de Dios. Aquí no meto un comentario. Aquí no meto el comentario de nadie. Estoy leyendo lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de lo que vamos a leer ahora y el que puede hablar por medio de su palabra. Así que vamos a prestar mucha atención, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador y nos va a consolar. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada entonces como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Bueno, lo hemos leído desde la palabra de Dios, desde la Biblia, una palabra infalible, y es una promesa tremenda de la salvación que Dios ofrece al creyente. He aquí yo os doy vida eterna, ha dicho Jesús. Y en Génesis 1:2, vamos al principio, ya que estamos hablando aquí casi al fin de la Biblia, volvemos a Génesis, el principio, el primer capítulo y el versículo 2, porque hay un verbo que quiero que anotemos aquí. El verbo que describe la acción del Espíritu Santo al principiar de la creación es: se movía. Abre tu Biblia, Génesis 1:2. Si tienes Reina Valera, dice: el Espíritu Santo se movía. Recuerda esta acción, porque es importante. Vamos a comentar sobre este verbo. El Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Pero mover sugiere una acción demasiado generalizada. ¿No es así? Mover se puede hacer 1000 maneras o más. ¿Cómo se movió? Esto es lo que nos interesa. ¿Ha de haber algún detalle aquí, algo que demuestra en qué manera se movió el Espíritu Santo? Sin embargo, la palabra en el hebreo original es mucho más específica, no es generalizada. La palabra es muy específica en hebreo, la misma palabra que se traduce en español, se movía. Digo, debía ser traducido de una manera muy específica, porque así es el hebreo, el lenguaje original del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si la buscamos a esta palabra en hebreo, en el diccionario hebreo Strong's, por ejemplo, la primera definición que nos da es, aquí está, escucha, una raíz primitiva que quiere decir anidar. Anidar. Es el mismo verbo usado en Deuteronomio 32, versículo 11, donde se traduce en español como revolotea. Está traducido así: como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Ahora, este es específicamente cómo se movía el Espíritu Santo en el principio, cuando empezaba a crearse los cielos y la tierra. Y si el Espíritu Santo anida revoloteando sobre la creación, el acto mismo refleja pasión en sus movimientos. Entonces, cuando la Trinidad en Génesis 1:26 comunica, Génesis 1:26, puedes apuntarlo, la Trinidad dijo: hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos que el propósito de la creación del hombre no solamente es el evento más importante, sino que además pone al descubierto el corazón apasionado del Creador. Por toda la Biblia, la revelación sobre la existencia del ser humano enseña que Dios creó un ser que es capaz de tener comunión íntima con Él. Pero bueno, no haré caso a una intensa tentación de dar más detalles. Ahora, para comprobarlo, simplemente declararé el hecho. Al hablar de la creación, estamos especificando la creación del hombre, varón y hembra. El resto de la obra fue proveer un ambiente ideal para su existencia. Y con este pensamiento terminamos el programa de hoy, con esta buena palabra de que desde un principio Dios quería crear un ser en su imagen a su semejanza. Y ahora ha llegado el fin del propósito de Dios, salvando a este hombre que había caído y llevándole a la eternidad para gozarla con Él. Esto hablaremos más en el siguiente programa. Así que esté con nosotros, porque ya hemos llegado a las nuevas, mejores que existen en todo el universo. La salvación eterna, la vida eterna que Cristo nos prometió. Muy bien, amigo, que Dios te bendiga mucho, porque te va a bendecir si tú eres un creyente. Has creído, has confiado en Cristo, en Él ha depositado tu fe. Sepa que tienes tú una eternidad dichosa con Él. Bueno, recuérdalo, tenlo cerca de tu corazón, hasta que nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces.